Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver una forma sencilla de cómo medir la HFE, beta o ganancia de corriente de un transistor bipolar. Esto es para el caso en donde donde nuestro multímetro, por ejemplo, no tenga esta función, porque normalmente esto ya es una función que la trae el multímetro. Entonces, vamos con ello. Para empezar, vamos a ver un manual de un multímetro en particular, en este caso de la serie UNIT 55 a 51 a 55. Ahí les muestro el manual de estos multímetros y vamos a ver qué es lo que hace, bajo qué condiciones mide la HF. Acá tenemos el manual. Dice que las condiciones de medida lo hace a una corriente de base de 10 microamperes y una tensión colector emisor de 2,8 volts. Esto es pues, tanto ya sea NPN o PNP el transistor. Bien, entonces nosotros, ¿cómo vamos a medir esto sin usar el tester? Vamos a tener, una opción sería reproducir estas mismas condiciones con las cuales lo hace el tester. Bien, entonces, porque después con este mismo tester es que voy a hacer una comparación, voy a medir directamente el HFE de algún transistor bipolar y lo voy a comparar con el método que les voy a mostrar ahora. Perfecto. Entonces, si eso quedó claro, vamos a ver cómo diseñamos el circuito de medición. Como queremos que esto sea lo más sencillo posible, no vamos a complicar tanto el asunto. Entonces, tenemos nosotros un transistor bipolar, un NPN, por ejemplo, sería algo así. ¿Y cómo se define la HF? La HF o beta se define como el cociente entre la corriente de colector dividido la corriente de base. Esto en corriente continua, por supuesto. También está la misma definición, pero en corriente alterna, eso se hace con señal. Esto sería una beta de DC y esto sería una beta de AC. Estaría una variación de corriente de colector dividida una variación de corriente de base. Eso estos dos parámetros no son exactamente lo mismo, pero a los fines prácticos normalmente se dice que son iguales. Si uno hace las mediciones va a ver que difieren un poco en su valor. Pero a los fines prácticos directamente decimos que el transistor tiene una beta y se acabó. Listo. Entonces tomemos eso. No vamos a hacer mucho lío sobre esto. Bien, entonces tenemos nuestra HF, la definimos de esa manera. Perfecto. Entonces, habría que excitar con una corriente de 10 microamperes, acá una corriente de base de 10 microamperes, y con un amperímetro medir la corriente de colector, ¿cierto? Bien, eso es posible. ¿Y cómo lo hacemos? Los 10 microamperes lo deberíamos generar con una corriente, con una fuente de corriente constante. El asunto es que hacer eso va a complejizar al circuito. Entonces, una forma de resolverlo es simplemente con una resistencia puesta a la fuente de alimentación. Básicamente una polarización fija. No hay mucha diferencia con eso. O sea, lo queremos resolver fácil a esto. Entonces no nos vamos a complicar tanto. Una resistencia de base puesta a la alimentación, a más VCC. Como el amperímetro se supone que es prácticamente un cortocircuito, la VCC va a ser directamente la tensión colector-emisor, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto le damos de VCC? Y más o menos el valor que le dio el fabricante al multímetro, ¿cierto? Pero como esa tensión es medio difícil de conseguir, busquemos un valor más fácil. Supongamos, hagamos VCC igual a 5 volt, que es un valor relativamente fácil de conseguir. ¿Cierto? Usamos el cargador de celular, una fuente de switching, lo que quieran. O sea, 5 volt es bastante fácil de conseguir.
Perfecto, ya tenemos la VCC o lo que es lo mismo en este caso, nuestra VC para el circuito que estamos armando. Después para otro puede que no coincida. Bien, ¿por qué no colocamos resistencia de colector? Y porque si controlamos la corriente de base, la corriente de colector queda controlada y no se debiera disparar ni deberíamos tener problemas en hacer una macana, ¿cierto? Aparte, si está controlada la corriente de colector, de base, perdón, la corriente, el colector del transistor se comporta como una fuente de corriente constante. Entonces, más allá de que cortocircuitemos los bornes, no debiera pasar nada. Perfecto. Entonces, ¿cuánto vale RB? Bien, ¿cómo la sacamos? Planteamos una ecuación de malla, algo así. Entonces nos va a quedar VCC igual a corriente de base por resistencia de base más la tensión base emisor. ¿Cuánto vale la tensión base emisor? Y bueno, aproximemos. Usemos 0,6 volt o 0,7 volt. Cualquiera de esos nos sirve. O sea, el error no va a ser tan grosero. Va a ser despreciable. Bien, entonces, ¿cuánto vale la corriente de base? Y habíamos dicho que vamos a tomar una corriente parecida a la que usa el tester. Entonces, y de base 10 microamperes. Perfecto. Entonces despejemos la resistencia de base. Nos va a quedar VCC menos 0,7 volt. Todo eso dividido corriente de base. Sacamos las cuentas y esto nos va a quedar más o menos 430 kilo ohms. Y ¿qué valor usamos? Y podríamos usar 470K y con eso la corriente de base nos va a quedar un poquito por debajo de los 10 microamperes y si no una resistencia de 390 y la corriente va a ser un poquito más de 10 microamperes, cualquiera sirve. Lo importante de esto no es la exactitud en la corriente, sino conocer cuánto vale esa corriente de base. Porque en base a esa lectura, a esta corriente de base que va a ser 10 microamperes, es que vamos a calcular vamos a medir la corriente de colector con el amperímetro y vamos a sacar la cuenta de esa manera. O sea, vamos a medir la HF de manera indirecta. Bien, entonces en mi caso voy a usar una RB de 390 kilo ohm. Voy a usar ese valor. Perfecto. Listo, ya tenemos el circuito diseñado para NPN. ¿Y cómo hacemos para PNP? Bueno, acá voy a borrar lo que ya no me hace falta. ¿Cómo hacemos para PNP? Esto es para NPN, ¿cierto? Perdón. Esto es para NPN. Ahora, ¿cómo hacemos para PNP? Más o menos lo mismo, salvo que ahora el circuito va a tener que quedar de esta manera. Cuando lo termine de dibujar van a entender por qué. Esto es RB, esto va a estar a masa y acá el emisor va a estar a más VCC. ¿Por qué tiene que quedar de esta manera? Y porque la corriente circula así para un PNP, circula de esa manera. Entonces, si yo quiero usar la misma alimentación, o sea, no quiero usar menos 5 volt, lo tengo que poner de esta manera. Tengo que poner al circuito de esta manera. Y así va a funcionar. Perfecto. Entonces, ¿qué valor de RB le ponemos? El mismo que habíamos obtenido antes, 390K. El amperímetro, ¿cómo lo colocamos? Y entre el colector y la masa. ¿Y la VCC dónde va? Al emisor. Esto para el caso de un PNP. Acuérdense, no es lo mismo. Acá fíjense, tenemos los dos circuitos. Perfecto. Eh, ¿Qué más? Nada más. Con eso podemos pasar a la parte de simulación, que es lo que siempre hacemos primero, y después vamos al ensayo real. Perfecto. Bueno, acá estamos con el simulador. En este caso estoy usando Tina. Vamos a correr la simulación. Vamos a hacer un análisis en DC y acá tenemos los valores de las corrientes de colector para cada transistor. Tenemos el PNP y el NPN. Perfecto. Entonces, primero, antes que nada, vamos a ver cuánta corriente de base genera este circuito, porque eso es lo que nos había faltado en los pasos anteriores.
Vamos a eso. ¿Dónde estamos? Bien. ¿Cuánta corriente de base vamos a tener para una resistencia de 390 kilo ohms? Eso es lo que tenemos que ver. Perfecto, entonces acá voy a borrar un poco la pizarra. Bien. Entonces, calculemos cuánto vale nuestra corriente de base. Para estos valores tenemos 5 volts menos 0,7 volt dividido 390 kilo ohms. ¿Cuánta corriente de base se genera en esto? Saquemos la cuenta. Vamos a tener 4,3 volt dividido 390 kilo ohms. Me da aproximadamente 11 microamperes. Está bien, no son los 10 microamperes que habíamos propuesto antes, pero no importa. Lo importante de esto es que la corriente sea conocida. Eso es lo que nos interesa, que la corriente de base sea conocida. Listo. Entonces este es el valor que vamos a usar en las cuentas. Y después vamos a verificar midiendo sobre la misma simulación. A ver cuánta corriente de base hay realmente. Y cuánto error más o menos tenemos en la medición. Que también lo vamos a corroborar con el circuito real. Bien, volvamos al simulador. Estamos acá con el simulador. Y las corrientes son estas. Entonces, para el NPN, la HF, ¿cuánto va a valer? 1,5 miliamperes dividido 11 microamperes. Eso nos da una beta de 136, más o menos. A ver cuánto hay de corriente de base realmente, según el simulador. Según el simulador hay 11,1 microamperes. Y con eso ya vemos que el error va a ser muy pequeño. Eh, entonces, tenemos 1,5 miliamperes dividido 11,1 microamperes. Eso nos da una beta de 135. Fíjense, eh, tenemos 136 menos 135 dividido 135 por 100. Estoy calculando el error relativo. Me da un error de 0,74%. O sea, totalmente despreciable. Al menos acá en el simulador. O sea que nuestra cuenta está bastante bien, de momento. Vamos con el NP, el PNP, perdón. Tenemos 1,34 miliamperes dividido 11 microamperes. Eso nos da una beta de 122, más o menos aproximadamente, por cálculo, eso es por cálculo. Vamos a ver cuánta corriente de base tenemos. 11,15 microamperes, usemos todas las cifras, a ver. Tenemos 1,34 miliamperes dividido 11,15 microamperes, nos da una beta de 120. Entonces calculemos el error. Tenemos 122 menos 120 dividido 120 por 100, nos da un error de aproximadamente 1,67%. Bastante despreciable. Recuerden que esto es simplemente una medida aproximada, o sea, es para tener una idea. Normalmente en el diseño lo que se busca es tener una idea aproximada de cuánto vale HFE y no su valor exacto. Entonces esto está bastante bien. Recuerden que esto es un circuito bastante casero. Estamos usando un tester, sí, pero lo estamos usando como amperímetro. Eso es, recuerden que la utilidad de esto es cuando nuestro tester no tiene esa función, la de medir directamente el HF, porque si la tuviera, esto no tiene sentido. Bien, listo. Tenemos la parte de simulación resuelta. ¿Qué más? ¿Qué más podemos comentar? Por ahora nada. Ah, sí, hay un detalle importante que se me estaba olvidando. Voy a ir de nuevo a la pizarra. Vamos de nuevo con la pizarra. Es esto, que por ahí no se va a verificar en la práctica, pero bueno, es una cuestión que hay que aclararla. Nosotros tenemos la corriente de colector versus la tensión colector-emisor. Si nosotros hacemos una gráfica de esto, para un determinado valor de corriente, por ejemplo, estos 11 microamperes, vamos a tener una curva más o menos así. Lo estoy exagerando, no es tan así. Bien, eso para 11 microamperes de corriente de base. Esto es IB. Vamos a tener una curva así. ¿Qué quiere decir esto? Y que el transistor, el colector de transistor no se comporta idealmente como una fuente de corriente.
sino que la corriente de colector va a variar en función de la tensión colector-emisor. Eso se debe al efecto Early, es una cuestión, un fenómeno físico. Bien, entonces, ¿qué pasa? Nosotros, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3. A esa tensión, a 3 volt de colector-emisor, nuestro tester hace la lectura. Ahí mide una determinada corriente de colector, una IC1, por ejemplo. Pero nosotros la estamos haciendo de manera casera a 5 volt. O sea, acá, un poquito más arriba, ¿cierto? Entonces vamos a tener acá una IC2. ¿Qué quiere decir esto? Y que a lo mejor, no quiere decir que siempre pase, porque hay muchos factores en juego dentro de todo esto. ¿Qué va a pasar? Y que la corriente que midamos con nuestro método casero, quizás, no estoy diciendo que siempre pase, quizás sea un poco más grande que la que está midiendo el tester. Guarda que esto no es taxativo, o sea, puede que no pase así realmente. Pero la teoría nos dice esto, es para tenerlo en cuenta. Acá tendríamos una fuente de error, digamos. ¿Qué otra fuente de error tenemos? Y la tolerancia en el valor de RB. Porque qué sé yo si realmente tengo 390 kilo ohm o no, tendría que medirlo con el ómetro y encima el ómetro también tiene un error en la lectura. Entonces, en fin, son cosas con las que no hay que volverse loco. ¿Qué más? Tendríamos un error en donde, en la lectura de la corriente, un error en la misma lectura de la corriente de colector, debido al amperímetro. ¿Se entiende? Acá tendríamos un error si quisiéramos medir RB en los ohms, ya sea por la tolerancia o por el mismo error del ómetro, y tendríamos otro error debido al propio instrumento, al amperímetro. Son todos esos errores que van a afectar a nuestra medición, a la lectura. Entonces, ¿qué más? Creo que no hay nada más. Ah, otra cosa más. Cuando haga esto en la práctica, vieron que el tester tiene un zocalito donde uno inserta el transistor. Bueno, ahí también los falsos contactos por ahí pueden hacer que el tester no mida correctamente. O sea, mida quizá un poquito pasado el valor o quizá un poquito menos. Eso va a depender de qué tan bien haga el contacto, ¿cierto? Eso lo pueden verificar ustedes mismos. Entonces, son todos esos errores que hay que tener presentes en la medición. Bien, pasemos a la parte real ahora y con eso terminamos el video. Cualquier duda sobre esto, coloquen la pregunta en los comentarios. Así que vamos a la parte real. Bueno, acá estamos con el circuito real, o los circuitos reales, perdón. Ahí tenemos los amperímetros, que son multímetros conectados en modo amperímetro. Acá tenemos el circuito. Del lado izquierdo tenemos al transistor PNP y del lado derecho tenemos al transistor NPN. He armado los mismos circuitos que les mostré ahí en el esquemático, en el simulador, así que bueno, ahí vamos a tomar las lecturas. No tengo conectada la fuente de alimentación, es ese cocodrilo el que me cierra el circuito, el positivo de la alimentación, que está, como verán, en 5 volt. Así que bueno, vamos a darle a ello. Ahí, como verán, me está marcando las corrientes de colector. En el NPN tengo más o menos 1,9 mA. En el PNP tengo 3,55, 54, 55 mA. Así que tomemos nota de esos valores. Acá está el circuito nuevamente. Las corrientes, la alimentación. Así que saquemos las cuentas. Bueno, acá estamos con el tester. Lo tenemos puesto en la función medición de HFE. Vamos a medir primero el transistor PNP, a ver cuánto nos da de beta. Fíjense que nos da más o menos 325, 326, 327, 328, 329, 330. Digamos que 330, porque de aquí que se estabilice, por ahí más o menos va a quedar el valor. Fíjense que también depende de que también haga el contacto. Pero digamos que están, vieron que se estropea si no hago bien contacto. Digamos que está en 300.
30. Perfecto. ¿Qué más? Tenemos que medir el NPN. Voy a pausar un poquito el video porque necesito usar las dos manos para colocar el otro transistor. Así que bueno, espérenme. Saco este primero. Ven, acá tengo... Uy, no quiere hacer foco. Ahí está. Ahí tengo puesto el transistor NPN. Vamos a también presionar un poco para que mida. Y nos da más o menos 187. 188. Listo. Ese es el valor, los valores que mide este multímetro. Son los que mide él. Así que bueno, comparemos esto con los que nos dio por cálculo y con eso finalizamos el video. Bueno, acá estamos con las lecturas tomadas y anotadas. Fíjense que por cálculo el PNP tiene una beta de 323 y según el tester tiene una beta de 330. Eso está bastante bien, hay 7 unidades de error de diferencia, lo cual es bastante normal eso. Después en el transistor NPN tenemos un error un poquito más grande, pero está dentro de todo bien. Fíjense que el error no supera el 10%. Acuérdense que esto es un método casero, entonces no se le puede pedir más que esto. Y estaba bastante bien para hacer casero. Así que bueno, ¿qué más? Creo que no queda nada más, así que nos vemos en la próxima. Saludos.